Muy buenos días, muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre Argentina post-elecciones y un outlook macroeconómico. Estamos aquí con Nicolás Dujovne y Pablo Guidotti. Buenos días, muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila, y buenos días a todos. Es un placer. Buenos días. Gracias, Camila. Voy a hacer una breve introducción. Yo sé que son personas bastante conocidas, pero para los que no nos conocen, además hemos tenido a Nicolás varias veces acá en Santiago este año, pero Nicolás y Pablo son parte del equipo de Tenac Asset Management, una empresa dedicada a las inversiones que tienen un par de fondos, uno macro de renta fija, donde vamos a terminar la presentación haciendo un update de la estrategia. Nicolás es el CIO de la compañía, es muy conocido por su cargo público como ministro de Finanzas de Argentina en el gobierno de Macri, pero además tiene una larga trayectoria en la parte económica, en el mundo corporativo, fue economista jefe del Banco de Galicia, ha sido director de varias empresas, es consultor del Banco Mundial y está bastante relacionado también con temas políticos. Y tenemos a Pablo Guidotti, que es Head de Research y Estrategia de TENAC. También él ha tenido cargos públicos, fue ex viceministro de Economía, también ha sido secretario de Hacienda, es decano y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Torcuato Di Tella, miembro fundador del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, economista en el Fondo Monetario, entre varios otros cargos, también ha sido director. Entonces ambos dos la verdad es que tienen bastante experiencia tanto en lo público como en lo privado, y es un honor poderlos escuchar post elecciones y qué elecciones. Voy a partir solo haciendo una pequeña introducción, citando algunas palabras que escribió Christian Barken estos días, para hablar del contexto de Argentina, y dice así: Argentina en un acto tremendo de rebeldía se deshace del kirchnerismo, pero salta al vacío. Argentina decidió arriesgarlo todo, apostando por un outsider de la política por su libertad, rechazando el ofertón que ofrecía el gobierno actual. Es difícil celebrar el triunfo de Milei porque es una incógnita abierta y peligrosa, pero se puede celebrar el coraje del pueblo argentino de haber dicho basta al peronismo. Y aquí me gustaría dejarlos a ustedes, dado este contexto. La verdad es que son elecciones que nosotros seguimos muy de cerca por la importancia que tenía. Escucharlo a ustedes como argentinos, como gente que ha estado en el gobierno, como inversores, de cómo ven al nuevo gobierno, cómo ven los próximos 12 meses, las políticas que ustedes creen que van a realmente implementar y cómo eso van a poder manejarlo en el balance entre los temas social y económico. Y es un poco, quiero dejarles la palabra a ustedes para que desarrollemos la idea, comentarles a todos que pueden hacer preguntas escritas, pueden también levantar la mano. La idea es tener una conversación lo más interactiva posible. Nicolás, Pablo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, como decía Camila, estamos viviendo un cambio. ¿Qué cambio que estamos viviendo en la Argentina? ¿No? Es impresionante, porque en los últimos 20 años la política pública se ha basado en defender conceptualmente la autarquía. Creo que la palabra más utilizada excepto por el interregno del gobierno del presidente Macri, digamos, pero la palabra más utilizada por quienes hacen política económica es subsidio, digamos, siempre subsidio, subsidio, subsidio. Eh, y, digamos, una visión muy autárquica, nacionalista, chauvinista en el mal sentido, digamos, de defensa de la producción nacional, sin pensar en qué implica eso para los consumidores, para la eficiencia, para la productividad. Eh, Relaciones internacionales muy basadas en, en estar conectados con el mundo de la oscuridad, del autoritarismo. Entonces, bueno, ha sido un soplo de aire fresco esta elección, en la cual el candidato dice claramente
yo soy aliado del mundo occidental, yo voy a abrir la economía, voy a privatizar, voy a poner en caja el fisco. Cosas muy esperanzadoras para los que creemos en ese tipo de país, volver a poder hablar sin tapujos de las cuestiones que pueden volver a hacer a la Argentina un país próspero nuevamente. Ahora, por supuesto, la alegría no es completa. ¿Por qué? Porque en medio de todo este cambio hay muchas dudas que las voy a resumir. Primero, la experiencia de gestión y de gobierno del presidente electo. Es una persona que podemos definirlo más como un intelectual, un ideólogo, que no ha liderado equipos, que no ha estado tan enfrentado al mundo de lo práctico. Su participación parlamentaria es pequeña, tiene 7 senadores sobre 74, 38 diputados sobre 274. Por supuesto, puede llevar adelante alianzas y hay partes de la legislación que va a necesitar la Argentina que puede ser emitida por decreto, parte que no. Por supuesto, la sostenibilidad de toda la legislación va a ser más duradera cuanto más aprobación en el Congreso tenga. Y hay otra cuestión también que es un nubarrón ahí que nos genera dudas, que es la insistencia de Milei acerca de sus planes para dolarizar la economía. Dolarizar la economía argentina puede ser una buena o mala medida, digamos. No, es una discusión que podemos tener sobre ello, académica, ¿no? Y hay buenos argumentos para pensar que puede ser positivo. Contrafáctico, si en el año 2003 la Argentina hubiera estado dolarizada, probablemente la tasa de crecimiento de estos últimos 20 años hubiera sido más elevada que la que tuvimos, porque hubiera sido un chaleco de fuerza para las políticas del kirchnerismo que no hubiera podido duplicar el gasto público, puesto que no hubiera podido emitir dinero para financiar esa duplicación del gasto público. Entonces, digamos, aun cuando en términos teóricos el peso argentino debería ser una de las monedas que flotan, como el peso chileno, el real brasileño. Bueno, tal vez Argentina tiene otras particularidades que podrían hacer óptima la dolarización, y eso es una discusión aparte que en buena medida también depende de la sensibilidad del político. Es decir, bueno, mire, tenemos que ir por este lado y liderar ese cambio. Ahora, hoy la Argentina no puede tener esa discusión teórica en abstracto, dado que no tiene dólares. Entonces, la dolarización sin dólares representa una peculiaridad, porque el Banco Central de la Argentina hoy tiene reservas netas negativas por 10.000 millones para dolarizar la economía y dejar algunos recursos para que el Banco Central pueda ser lender of last resort y que, digamos, no tengamos el riesgo de una crisis bancaria. Necesitaríamos unos 40.000 millones de dólares que hoy la Argentina no tiene disponibles. Con lo cual eso, digamos, es un nubarrón que tenemos que despejar para poder estar un poco más tranquilos con el corto plazo. Pero bueno, supongo que los nubarrones se irán despejando con el correr de los meses. Pero a modo de resumen, digamos, hay un conjunto de ideas correctas, que es volver a poner al sector privado en el centro de la escena como generador de prosperidad a través de un aumento en la productividad que pueda recuperar los salarios que reciben los argentinos y que de la mano de ello aumente el consumo, bajar el déficit fiscal o eliminarlo para que la prima de riesgo país sea más baja y de la mano de ello la inversión pueda ser más alta. Y eso es el crecimiento, en definitiva. Y para eso necesitamos una economía eficiente, abierta al mundo, donde, digamos, los precios relativos locales representen las escaseces relativas y entonces podamos expandirnos en las actividades en las que somos más productivos. Todo eso está presente en el discurso de Milei. Y las dificultades que vemos de corto plazo tienen que ver con gobernabilidad y con las dudas que nos genera el proyecto de dolarización. Ahora, veamos cómo puede ir enfrentándose estos dos
estas dos dudas que tenemos. En términos de gobernabilidad, nosotros pensamos que Milei tiene que enfocarse en sus primeros 12 meses de gobierno en la estabilización macroeconómica. Para eso no necesita mayorías muy especiales del Congreso, como sí necesitaría para sus reformas de segunda o tercera generación, que son reinstaurar un sistema de fondos de pensión privado, algunas de las privatizaciones, o las reformas al sistema educativo con subsidios a la demanda. Todo ese tipo de cosas son difíciles que pudieran pasar hoy por el Congreso, pero para la estabilización macroeconómica, bueno, realmente lo que él necesita es tener un presupuesto balanceado. Y en los últimos 20 años en la Argentina, el Congreso casi siempre le ha dado presupuesto al gobierno. Solo en 2 ocasiones en los últimos 20 años, Argentina, el Congreso no le aprobó el presupuesto al gobierno. Fueron ocasiones muy especiales. En este caso, además, coincidiría la sanción del presupuesto con la asunción de un nuevo presidente electo que viene con 14 millones y medio de votos de respaldo. Un espaldarazo muy, muy grande que tiene que aprovechar. Y ese presupuesto inclusive podría contar con algunos poderes especiales que le den alguna flexibilidad en el corto plazo. O sea, Por otro lado, podríamos esperar que el presupuesto sea aprobado. sí, yo creo que sí. Donde además, de hecho, va a contar con el apoyo, al menos en el inicio, de todos los legisladores, buena parte de los legisladores de Juntos por el Cambio, y supongo también que de algunos partidos provinciales. Entonces, yo creo que vamos a poder ver a Milei con herramientas para la estabilización macroeconómica. Y luego, su capacidad de maniobra más adelante dependerá de cuán exitoso es o no en la estabilización macroeconómica. Y si le va bien en las elecciones de medio término, en 2025 podrá incrementar su bancada, ¿no? La otra cuestión es la dolarización, digamos. Cuanto más cerca Milei esté de su proyecto de dolarización, más difícil le va a resultar la estabilización. Cuanto más se aleje, más fácil le va a resultar, en nuestra opinión. ¿Por qué? Porque, dado que Argentina hoy no tiene recursos para dolarizar, si Argentina unificara el tipo de cambio con la idea de, digamos, poder acumular reservas para eventualmente en el futuro poder dolarizar, nos enfrentamos a un problema casi de lógica, un problema lógico, que es cómo genero la demanda de pesos para acumular reservas si lo que yo estoy diciendo es que voy a terminar eliminando el peso. Entonces, no sé a qué tipo de cambio, no sé si tengo lender of last resort. Entonces, en sí mismo, el programa se autoderrota, es self-defeating si yo pretendo acumular reservas diciendo que voy a dolarizar. Muy distinto es decir, yo voy a acumular reservas porque el peso va a ser una moneda convertible y en el largo plazo Argentina va a terminar teniendo una moneda que flota como en el resto del mundo, o en Chile, o en Perú, o en Brasil, y el peso va a ser una moneda fuerte. Entonces son dos caminos. Uno, para mí, mucho más fácil de transitar, en el cual las chances de éxito son más grandes, que es uno en el cual se va alejando de la dolarización. Uno más complejo, que es insistir con esta idea de la dolarización, que puede ser una idea buena o mala si yo contara con los recursos. Si no cuento con los recursos, tiene grandes problemas. Donde Argentina hoy además no puede emitir deuda para dolarizar porque está fuera de los mercados. Entonces, también sería una muy mala idea salir a emitir deuda con tasas de rendimiento de los bonos de 25% anual o de 30% anual, porque implicaría un crecimiento de la deuda en relación al PIB muy grande simplemente para rescatar una porción muy pequeña de pesos que circulan hoy en la economía. Voy a parar acá. Pablo, no sé si coincidís, si querés agregar algo. Sí, gracias, sí, un placer estar aquí. Sí, o sea, volviendo a la frase salto al vacío, que de alguna manera resume la incertidumbre de la cual estaba hablando Nicolás. Y si miramos, o sea, claro, esa frase se empezó a usar antes de las elecciones para describir a Milei, digamos. Y entonces es bueno entender
digamos, qué cosas pasaron desde las elecciones hasta ahora, eh, digamos, sin eliminar la incertidumbre, pero digamos que mejoran, en mi opinión, el clima. Eh, Primera cosa, hay que reconocer que Milei es un político raro, en el sentido que hizo toda su campaña con ideas bastante, digamos, difíciles de entender para el público, salvo la palabra libertad, digamos, pero achicar el Estado, eliminar subsidios, todo el tema de los vouchers en educación, salud, pero claramente no es un político que mintió con respecto a lo que quería hacer. Al contrario, digamos, desde que ganó, de alguna manera fue adquiriendo un poco de realismo, en el sentido que dijo, bueno, el tema de los vouchers es para más adelante, etc. Otro factor es que ganó en todas las provincias prácticamente de la Argentina y donde provincia de Buenos Aires, digamos, perdió por muy poquito y solamente perdió en una parte chica que tiene mucha población, que es el conurbano, ¿sí? O sea que tiene un mandato muy fuerte y muy fuerte incluso en provincias que viven de subsidios, ¿sí? O sea que evidentemente la población decidió, digamos, dar digamos, una vuelta de página con respecto a lo que era la política tradicional. La alianza que se produce de alguna manera con Macri y Bullrich también reduce el salto al vacío, porque, digamos, le da, primera cosa, un poco más de profundidad en el Congreso, donde él tiene muy poca representación, y además le acerca de alguna manera técnicos que creo que, digamos, en el tema gestión, que es una de las dudas que tenemos, digamos, van a mejorar su gestión. Desde que ganó en la segunda vuelta, ha estado moderando y corrigiendo algunos de los exabruptos en materia de relaciones internacionales, por ejemplo. Se comunicó con el Papa, se comunicó con Gabriel Boric. O sea, digamos, trató de moderar y pasar a un discurso mucho menos de campaña, de stand-up, de rockero, y hacer un poco más presidenciable. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio donde evidentemente más de la mitad de la población que vota tiene menos de 40 años. ¿Sí? Y creo que Massa fue el mejor ejemplo de un político viejo, o sea, un político que enfrentó el debate, por ejemplo, presidencial, como lo hubiese enfrentado un político hace 50 años, y no entendió el mensaje que estaba recibiendo la población de un candidato nuevo que estaba enfrentando todo el aparato del Estado, el aparato de inteligencia, ¿no? Yo creo que eso hay que entenderlo bien, digamos, que hay un mandato que no es un mandato del conservadurismo tradicional, donde uno dice, bueno, las clases medias altas votaron a este. No, no, acá hay mucha gente muy simple que ha votado a Milei y que ha votado, digamos, el cambio, digamos, la desregulación. Por ejemplo, quizás uno de los que él define como su territorio son los repartidores de Rappi, que lo que quieren, lo que en fact no es estar sindicalizados, sino tener la flexibilidad laboral. Entonces, yo creo que, digamos, el salto al vacío es como que yo lo veo que se ha ido disminuyendo un poco, pero claramente el nubarrón más importante que tenemos hoy es que no ha designado un ministro de Economía todavía. Independientemente que él es economista, el ministro de Economía va a ser una persona central. Y en relación al ministro de Economía está también la dolarización, porque digamos, mucha gente muy razonable que podría entrar, no va a entrar si él insiste en avanzar con la dolarización en un plazo breve. Mi impresión es que la dolarización se va a ir postergando,
¿sí? Pero claramente, digamos, hasta que no esté definido el gabinete y quedan tan pocos días para la asunción, con leyes muy importantes que hay que pasar, ley de presupuesto, que hay que modificar también. Y no está muy claro si esto está, digamos, está siendo trabajado y por quién, ¿no? Yo coincido totalmente con Nicolás en el sentido que la tradición en la Argentina es que la oposición típicamente en los primeros meses ayuda, apoya, pasa las leyes que el gobierno entrante le pide al Congreso, pero claro, digamos, eso dura relativamente poco tiempo y luego, digamos, empiezan a jugar más un rol de oposición. La Argentina tiene el 2024, básicamente para poner la macroeconomía en orden y donde lo más importante es el orden fiscal. Todo lo monetario para mí es secundario, es esotérico. Digamos, si uno tiene una consolidación fiscal buena y sostenible, lo monetario, digamos, es mucho más simple y se puede recorrer el camino que han recorrido muchos países ya de la región, donde tienen bancos centrales independientes que han combatido efectivamente y han eliminado la inflación. O sea que para mí, digamos, el desafío y la duda que tenemos es si, digamos, que es un gobierno, el nuevo gobierno no va a tener mucho tiempo para errores. Eh, ya a partir del 2025-26 los vencimientos de deuda van a ser más importantes y realmente el 2024 es la clave. También creo que va a haber un rol muy constructivo y positivo del Fondo Monetario. El fondo ha sido, digamos, ha tenido una mala praxis impresionante con la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, ha perdido mucha credibilidad, para no decir toda credibilidad en los ámbitos internacionales. Por lo tanto, creo, digamos, que va a estar cambiando su enfoque. Creo que Rodrigo Valdés, digamos, va a poder jugar un rol muy constructivo, además porque él no ha sido responsable de la mala praxis, ¿no? Y así que, digamos, y creo que por el otro lado va a encontrar un gobierno nuevo que va a ser receptivo. Y una de las cosas que imagino es que el Fondo Monetario los va a llevar a posponer, por lo menos, la idea de la dolarización. El Fondo Monetario no va a dar plata fresca a la Argentina para dolarizar, pero sí puede llegar a dar plata fresca, y el mismo Rodrigo ha indicado que podría ser entre 10.000, 13.000 millones, pero para un plan, yo diría, más convencional, pero muy sólido. Entonces, yo creo que eso va a tener un rol y de vuelta necesitamos saber quién va a ser el ministro, porque esa va a ser la persona encargada de consolidar esa relación. Muchas gracias, Pablo, Nicolás. Muy claro. Grandes desafíos, pero también bastante optimismo. Se ve la parte de la dolarización la más compleja. Recogiendo un par de preguntas, pero tratando de resumirla en una gran pregunta, básicamente, ¿cómo ven, y aquí hablando un poco también de la experiencia de Chile, cómo ven el tema de las demandas sociales? Porque básicamente partimos con la frase subsidio, subsidio, subsidio. Eh, Aquí para realmente disminuir los gastos públicos va a haber que cortar muchos de los subsidios, la gente va a salir a la calle, va a dejar, porque hablamos de gobernabilidad desde el punto de vista más bien del gobierno, de si Sí. tienes Congreso, pero ¿cómo gobiernas con la calle? ¿Cómo gobiernas con 20 años de subsidio, de que las tarifas no son de mercado? Ahí hay Bueno, un tema yo, que yo nosotros creo, vivimos. yo creo que es manejable la situación. O sea, es muy común pensar en grandes movilizaciones en la Argentina. Uno se retrotrae a la crisis de 2001
cuando tuvimos el congelamiento de depósitos, 25% de desempleo, la pobreza llegó al 55%, y de ahí viene la imagen de las grandes manifestaciones en la Argentina. Hoy la situación es totalmente distinta. Primero, la tasa de desempleo es muy, muy baja. Es muy baja, ¿por qué? Porque los salarios reales son muy bajos. Entonces, es una economía que funciona casi en pleno empleo, porque en este nivel de salarios hay pleno empleo. Y por otro lado, en aquel momento no existía ningún social safety net. Es decir, en el 2001, cuando tuvimos las grandes movilizaciones, no existían los programas sociales. Hoy sobran. Y de hecho, cada tanto salen que hay que cancelar 20.000, 30.000, 40.000 porque se detectó que fueron al Mundial de Qatar, digamos. Entonces, evidentemente, hay mucho para cortar sin que duela demasiado, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando terminamos el gobierno del presidente Macri, el gasto en programas sociales era medio punto del PIB. Ahora es 2,5 puntos, es decir, subieron con COVID y no bajaron nunca. Entonces, evidentemente hay mucha tela para cortar y se puede hacer sin tener que eliminar los programas, simplemente con una tasa de inflación que hoy está en el 200% anual, con no actualizarlos, van a caer a la mitad de su peso en el PIB en muy pocos meses. Entonces, no veo que sea tan cruento el proceso. Y finalmente, creo que después de la derrota que ha tenido el peronismo, que es quien organiza las manifestaciones, durante algunos meses va a estar rediscutiendo su organización interna, su liderazgo, más que preocupado por atacar al gobierno, puesto que hoy todavía no son una alternativa de gobierno. Entonces, hasta que no se rearmen, que van a pasar varios trimestres, no creo que el peronismo esté interesado en intentar una desestabilización política de este gobierno, ¿no? Con lo cual volvemos al primer punto. Si Milei es exitoso en 2024 en estabilizar la economía, tiene buenas chances de poder atravesar todos estos dilemas por arriba. Y realmente, digamos, llegar al 2025 bien posicionado y armado, cuando ya el peronismo haya terminado de su discusión interna. Sí, Perfecto. simplemente para dar una nota de color en lo que decía Nicolás con respecto, digamos, digamos, a la probabilidad de problemas, digamos, con los movimientos sociales. Yo creo que una cuestión importante es que los sindicatos no van a jugar del lado de los movimientos sociales en esta etapa, porque van a estar más interesados en preservar, digamos, su rol dentro de la economía, y van a ser parte central de cómo se reorganiza el peronismo. Y en esa cuestión es muy difícil pensar digamos, en situaciones de mucho tumulto sin los sindicatos participando. Sí, es un punto. Van a estar viendo su futuro más que en las Así es. calles, negociando. Así es, así es. Muy interesante escucharlos. Deseamos de verdad de corazón lo mejor para Argentina. Ojalá que este proceso se haga de una manera ordenada y se logren hacer los cambios que permitan un crecimiento de Argentina. Así que nada, pues les deseamos lo mejor. Me Muchas gracias. gustaría, de nada, me gustaría moverme a la segunda parte de nuestra conferencia para hablar un poco de outlook macroeconómico que va relacionado a lo que ustedes hacen en Tenac Asset Management. Revisar un poco el contexto macro general y terminar con el portafolio, cómo han materializado. Hemos tenido un rally las últimas semanas, cómo lo han materializado, cómo lo ven. Bueno, arranco un poco después te paso, Pablo, pero yo diría que finalmente estamos empezando a ver los efectos de tantas subas de tasas de interés
globales en el mundo, con la inflación que empieza a desacelerarse marcadamente en Estados Unidos, en Europa, en el mundo emergente, ¿no? Cuando uno mira los índices de sorpresas económicas, lo que va a encontrar es que en los últimos 3 meses ha habido sorpresas sistemáticas con inflaciones más bajas que las que el mercado esperaba. Y por otro lado también sorpresas positivas en términos de actividad. Por supuesto hay excepciones, pero cuando uno mira índices globales, la actividad ha sido más resiliente también que lo que se esperaba. Entonces estamos en un escenario en el cual la inflación finalmente está cediendo. En Estados Unidos, bueno, más despacio que en el mundo emergente porque también empezaron más tarde, pero hoy, digamos, con los últimos números, tenemos el core inflation en un 4% anual, esto con los números de octubre, el headline inflation, o sea, el IPC en 3,2, pero lo que mira mucho el Fed, que es el super core, que es la inflación core sin alquileres, sin housing, está en 2% interanual. Entonces los últimos números han sido realmente muy, muy buenos. No descartamos nosotros que en noviembre el IPC de Estados Unidos pueda ser negativo, después de haber sido cero en octubre. ¿Por qué? Porque la gasolina siguió para abajo, porque pensamos que los autos usados van a retomar su precio, su ritmo bajista, porque no tenemos el efecto, el one-off que tuvimos en healthcare en octubre. Entonces, finalmente, estamos llegando a un punto en el cual el costo de llevar adelante una política monetaria muy agresiva para terminar de matar la inflación supera los beneficios de esperar y dejar que esta tasa real positiva que ya tenemos siga actuando. Entonces, se empieza a armar un escenario en el cual se consolida la idea de que el pico de tasas ya ha ocurrido y lo que estamos discutiendo es cuándo ocurre el primer recorte. Luego del último número de IPC, por ejemplo, las probabilidades implícitas que nos daban que el primer recorte de tasas iba a ser en el tercer trimestre, se han movido más bien a la zona de junio-julio y hay una probabilidad muy grande de que veamos un recorte de 50 puntos básicos ya en junio-julio. Entonces, es otro escenario y ese es el escenario que hoy está empujando el rally en renta fija global, donde las tasas reales en Estados Unidos y en Europa largas empiezan a contraerse. Y donde estamos viendo un rally en emergentes muy, muy grande, ¿no? Nosotros en TENAC, bueno, somos un fondo que invierte en mercados emergentes de manera flexible y oportunista. Es decir, somos un fondo que trata de buscar cuál es el activo en emergentes que está subvaluado, así como en el año 2020, en medio de COVID, digamos, generamos el P&L del portafolio básicamente invirtiendo en investment grade, porque ahí es donde se produjo la disrupción muy grande y investment grade es lo que primero vuelve. Hoy encontramos muchísimos activos high yield negociándose en niveles muy, muy atractivos. Cuando uno descompone el ENVI, el índice de bonos de mercados emergentes, que está cerca de 450 puntos, lo que encuentra es que el componente investment grade está con un spread de 140 puntos, que está en los mínimos históricos de spread contra treasuries, pero que el componente high yield todavía está en 770 puntos contra una media histórica de 550 puntos, ¿no? Y ahí hay mucho valor y hay que saber seleccionar quiénes son los ganadores, quiénes sobreviven, y eso es lo que está generando retorno en este momento, ese segmento del mercado. Por otro lado, claro, venimos de 2 años de outflows muy grandes en emergentes. En el año 2022 tuvimos el nivel de salida de fondos de bonos emergentes más grande de los últimos 20 años, con 100.000 millones de dólares, 100 billion. Este año vamos a completar un año con una salida de unos 31 billion probablemente, pero pensamos que el 2024 va a ser un año de inflows después de tantos años de salida, y eso va a ser un impulso muy grande para la compresión de spreads. Y para eso estamos posicionados. Nuestro portafolio ha retornado en lo que va del año un retorno bruto de 18,2%, 14,12% neto para los inversores.
pero pensamos que todavía hay mucha tela para cortar de aquí a fin de año, porque el portafolio está caminando muy bien. Noviembre va a ser un mes muy bueno, donde hemos generado retorno, solo para dar el ejemplo, ¿no? En el mes de noviembre, bueno, las principales fuentes de retorno han estado en Egipto, en Tunisia, en Túnez, en Pakistán, en Argentina, en algunos corporativos, por ejemplo, una compañía petrolera que hace exploración y producción en África, que es Tullow Oil, o Intercement de Brasil. El Salvador, otra economía en la cual estamos invertidos, en la cual nos ha ido muy bien. Ahí es donde vemos las oportunidades. Hay muchos bonos corporativos todavía muy subvaluados. Hay algunos países que están convergiendo ya a la zona en la cual van a poder volver al mercado de deuda voluntaria, y eso va a reforzar entonces la compresión de spreads porque están recuperando acceso al mercado, y entonces la macro está empezando a funcionar mucho mejor. Y creemos que las perspectivas para los próximos 12 meses son muy buenas, ¿no? Porque pensamos que uno puede hacer dinero con duration, porque todavía las tasas largas en el mundo desarrollado son altas. Puede hacer dinero por compresión de spreads. Simplemente hay un beta del mercado que va a ser positivo. Y luego el alfa, digamos. Nosotros en Tenac hemos podido generar en los últimos 3 años un retorno neto para los inversores en la zona de 55%, o sea, hemos compuesto al 14% anual con el índice de mercado en cero, ¿no? Entonces, la capacidad general alfa agrega a los factores ya de mercado, que es duration, beta, así que somos muy positivos para los próximos meses. No sé, Pablo, si querés agregar algo. No, digamos, simplemente, digamos, en términos muy generales, ¿no? Efectivamente, digamos, nosotros hoy somos optimistas en el sentido que algunas fuentes importantes de incertidumbre que tenían que ver con la economía americana, con el nivel de tasa de interés, se han ido resolviendo. En parte, digamos, cuando uno mira un poco la actitud del Fed y también de muchos analistas de cómo encararon, primera cosa, la sorpresa de la inflación después de prácticamente 10 años donde el mundo luchaba contra la deflación, y donde vimos un Fed que inicialmente tardó mucho, digamos, en reaccionar, y donde una vez que empezó a reaccionar, la gente empezó a tener en la cabeza la curva de Phillips, o sea que había que ver una recesión para efectivamente poder controlar la inflación. Y detrás de todo esto, yo creo que está el problema que la Reserva Federal y muchos, digamos, bancos centrales han dejado de mirar a los agregados monetarios. Cuando uno mira lo que ocurrió durante el COVID, la expansión monetaria en Estados Unidos ha sido varios múltiplos de lo que fue, por ejemplo, durante la gran recesión de 2008. Obviamente que durante el COVID en todo el mundo la demanda por dinero precautoria aumentó mucho. Pero luego, cuando empezó a normalizarse el COVID, bueno, lo que quedó es una gran expansión monetaria que obviamente se iba a reflejar en precios. Pero, por ejemplo, el otro día estábamos comentando con Nicolás, escuchando a Jay Powell en la conferencia de investigación del fondo, hace una semana más o menos, hablando de esto y no mencionando en ningún momento el fenómeno monetario. Todo era sobre los shocks de oferta, etc. Entonces, lo que está pasando ahora realmente es que se está clarificando que, digamos, la causa de la inflación tenía mucho de monetario y que la caída en la inflación podía ser rápida sin necesidad de producir una recesión. Obviamente que el aumento fuerte en las tasas de interés va a tener algún impacto en la economía, pero hoy queda bastante claro que estamos en un escenario de soft landing. Y donde quizás digamos, la duda más grande es dónde se van a estar posicionando las tasas reales de interés, que hoy, digamos, están en niveles muy superiores a lo que era
digamos, la historia pre-COVID, digamos, estamos entre un 1,5, 2%, y obviamente que la situación fiscal de Estados Unidos, digamos, es complicada, porque a pesar de que, digamos, la economía se recuperó y, digamos, y estamos en este escenario de soft landing, bueno, las cuentas fiscales se han deteriorado de manera muy rápida y el nivel de deuda, digamos, se está incrementando incluso por el pago de mayores intereses. Entonces, digamos, de alguna manera, mirando hacia futuro, bueno, eso queda como una fuente de incertidumbre, pero también es cierto que Estados Unidos normalmente cuando empieza a enfrentar estos problemas los hace con bastante eficiencia. Nosotros, digamos, en ese sentido creemos que mucha o sea, de la incertidumbre con respecto a la economía americana está bajando y por eso somos realmente optimistas que, digamos, las salidas de capitales que describió Nicolás nunca habían sido tan grandes, nunca hubo un periodo de 2 años desde el inicio de los 90, digamos, desde la globalización. Nunca hubo un periodo tan largo de salida de capitales. Por lo tanto, ahora estamos viendo ya una incipiente recuperación, pero cuando empiecen a darse vuelta los flujos de capitales, es muy posible que veamos que se consolida un rally importante. Y esa vuelta de los flujos debiese coincidir un poco con el comienzo de la baja de tasa en Estados Unidos. Es posible, digamos, la baja de tasas de Estados Unidos es posible que comience, ahora el mercado está pensando a mediados del año que viene, cuando ya quede claro que estamos cerca del target. Ya el supercore que mencionaba Nicolás está cerca del target y es muy posible que veamos el resto de los indicadores converger ahí y eso va a permitir que, digamos, la Reserva Federal empiece a disminuir o, digamos, o de por terminado este ciclo de tightening. Además está el quantitative tightening que está ocurriendo en el background, que son 75 billions por mes que está disminuyendo el balance de la Reserva Federal. Y bueno, todo eso yo creo que sí, que nos va a llevar posiblemente a una reducción de tasas durante el año próximo. Perfecto. La verdad es que veo que efectivamente estamos viendo materializarse un poco la visión que han tenido ya hace varios meses. Yo creo que en algún minuto uno decía, bueno, pero se ha demorado mucho en bajar las tasas. De hecho, tuvimos algunas discusiones acá en Santiago de efectivamente porque esta era la visión que ustedes tenían y si esto se iba a dar o no, de que teníamos una economía americana bastante fuerte, por lo tanto no iba a ceder la inflación. La verdad es que nos alegramos de que se estén dando las cosas como está un poco la visión de usted. El fondo está con muy buenas rentabilidades, nosotros vamos a mantener ahí a los clientes informados, eh, entregando información y haciendo este tipo de updates trimestrales. Así que, Nicolás, Pablo, muchas gracias por su tiempo, muy interesante la conversación de Argentina, también la de mercado y felicitaciones por las rentabilidades de estos últimos meses. Bueno, muchas gracias, Camila. Un placer estar acá con todos los amigos de Vision, así que buenos días para todos. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Buen día. Chao a todo el mundo, muchas gracias por conectarse.